30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a abordar diversos temas, entre ellos el tema político electoral, viendo que mañana ya da inicio la propaganda electoral. Vamos a hablar sobre este importante tema, también sobre la sede, porque mañana hay manifestaciones en diferentes partes del país en contra de la sede. Y también no podemos dejar de lado el tema COVID-19 y que mañana en la capital del Distrito Central no vamos a tener jornada de vacunación. Todos estos temas los vamos a abordar esta noche en lujo. Mire lo que ha pasado en las últimas horas en el Consejo Nacional Electoral. Desde el pasado viernes, el Partido Salvador de Honduras había dicho que en el Consejo Nacional Electoral se estaban tardando para la inscripción de las planillas en Cortés y en Choluteca. Estuvieron todo el día viernes en esta incertidumbre, podemos decirlo, y obtuvieron información hasta ayer sábado por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes le dijeron que ya estaba el tema en el Tribunal de Justicia Electoral. Ayer les dieron ya, como podemos decir popularmente, luz verde a los miembros del Partido Salvador de Honduras para la inscripción de las planillas en Cortés. Pero, ¿qué está pasando en Choluteca? ¿Qué está pasando en Choluteca? ¿Por qué no les inscriben las planillas en Choluteca? ¿Cuál es ese retraso que están teniendo las autoridades del Consejo Nacional Electoral? Ese tema ya lo vamos a abordar, un tema que ha sido bastante polémico, podemos decirlo, en los últimos días. Y como les decía, iniciamos este 30:30 con esta cita del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Mañana inicia la propaganda electoral y se espera que sea una campaña de altura. Se vive una cultura de la imagen, hasta en la política hay asesores de imagen, o sea, aquellos que le dicen cómo hay que hacer teatro para convencer a la gente y no con la verdad. Los mensajes con los que la propaganda bombardea se preocupan sobre todo de la fachada y descuidan por completo el corazón. Va a comenzar esa campaña política proselitista. Como quisiéramos que los implicados en el liderazgo político leyeran hoy el Salmo responsorial, el Salmo 14, como una meta para su campaña proselitista. ¿Quién será grato a los ojos del Señor? El que no calumnia con su lengua, el que no insulta, el que no difama, el que no juzga y condena. ¿Cómo hace falta una campaña positiva, propositiva, con planes concretos y no con gritos y frases sin sentido y con querer denigrar al prójimo? Eso no conduce a ninguna parte y Honduras no se va a superar con esas mismas costumbres ancestrales y farisaicas. No se llamen cristianos, por favor. Son caricaturas de cristianos, aquellos que pretenden convencer a la gente con mentiras, con engaños, con hipocresía.
con maldad. No todo se vale. La ética debe guiar especialmente a cualquier campaña política. Una campaña positiva, sin denigrar. Eso está pidiendo la Iglesia Católica. No sean caricaturas de cristianos. Miren qué fuerte mensaje el que está dando el cardenal. Vamos a darle la bienvenida a Daniel Vigil de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jackie, y muy buenas noches a toda la población hondureña. Muchísimas gracias por recibirme aquí en 3030 esta noche, y sobre todo después de ese mensaje del cardenal, que creo que es propicio para el tema que vamos a estar dando ante mi participación. Así es. Y como usted ha escuchado atentamente lo que ha dicho el cardenal, vamos a iniciar con el tema de propaganda electoral. ¿Cómo ven ustedes este mensaje que ha dicho el cardenal sobre campañas sin denigrar, campañas positivas? Bueno, primero que todo es importante entender de que los políticos, al ser personas con plataformas públicas e influencia, ellos deben de entender de que están en una situación de privilegio y de oportunidad para hacer lo contrario, para influir en los pobladores de Honduras y crear confianza, crear el buen compañerismo, el civismo, el patriotismo. Nosotros desde la Plataforma Juvenil por la Democracia esta semana hicimos un comunicado contundente, porque las acciones que vimos la última semana en lo que fue el sorteo del posicionamiento de la papeleta electoral, para nosotros es inadmisible, porque vemos en lo más alto de la ciudadanía que debe de ser los políticos, que es la clase política. Eso se puede repercutir en peores acciones durante el proceso electoral, y podemos ver cómo eso se desencadena en un accionar violento el 28 de noviembre, que sería fatal para nuestro país. ¿Cómo ustedes analizan el comportamiento de la clase política? Y mire lo que usted está diciendo, podemos ver cosas peores en las elecciones generales. ¿Qué es lo que está pasando? Miramos ese comunicado por parte de la Plataforma Juvenil por la Democracia, en donde dice que existe la partidización institucional con funcionarios haciendo de activistas. ¿A qué se están refiriendo ustedes con eso? Bueno, es importante reconocer de que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el RNP, todos tienen la participación directa de 3 partidos políticos. Entonces, automáticamente eso va a generar ciertos anticuerpos con el resto de los partidos políticos. Es inevitable de que los demás partidos políticos se sientan excluidos hasta un punto. Entonces, ¿qué es importante? Que estos entes electorales, lo que es el CNE, el TJ y el RNP, participen de una manera alejada de lo partidario, y que ellos están representando no solo a sus partidos políticos, sino a la ciudadanía ante todo, antes que a los mismos políticos que están participando en las elecciones generales. Entonces ellos tienen que ser ejemplo de democracia ante todo Honduras. Así es necesario eso, y mire que fue bastante fuerte, porque en ese comunicado ustedes decían que ellos estaban haciendo de funcionarios, de activistas. ¿Se referían a los consejeros del Consejo Nacional Electoral? Bueno, realmente que no nos estamos refiriendo directamente a los consejeros. Creemos que va más allá de la manera de comunicarse, ciertas acciones como decir al principio de lo que era el sorteo, sea por mala comunicación o sea porque así era, parecía de que los 3 partidos representados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es importante de que este tipo de malos entendidos no se den, porque al final del día
el accionar de los partidos políticos más pequeños, de ser beligerantes, de salir, subirse al escenario y actuar como actuaron, no es correcto, pero se puede evitar al evitar estos malos entendidos. Y es ahí donde este CNE actúa como un verdadero regulador de las elecciones, porque parte de eso es la comunicación proactiva con toda la ciudadanía y con todos los partidos políticos. ¿Qué opinan ustedes de los desacuerdos que hemos visto por parte de los consejeros del CNE? Bueno, eso es normal, ¿verdad? Eso es parte de lo que es democracia. Que hayan desacuerdos no es el problema. El problema es cómo se solucionan esos desacuerdos y cómo se ventilan. Hay ciertas cosas que siempre se deben de mantener dentro de la discusión privada y hay ciertas cosas que por tema de comunicación y transparencia se deben de ventilar hacia afuera. Pero el desacuerdo no es el problema y es más, voy a aprovechar esa pregunta de aquí para abordar un tema un poco más grande. El desacuerdo en una democracia es correcto. Que tú y yo tengamos ideas distintas es correcto, es normal. Lo incorrecto es que sucedan actos vergonzosos como lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral, que conlleva a la violencia política como la que vimos. Eso no debe de suceder porque el hecho que tú y yo estemos en desacuerdo, eso es una cosa, pero que uno de los dos actúe físicamente en agresión, eso es quebrar la ley y eso no es correcto porque la convivencia democrática va más allá de elegir a nuestros representantes el 28 de noviembre. Es más que tener representantes en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. La convivencia democrática es también la tolerancia y el respeto de las diferentes ideas que tenemos. Eso es parte de nuestras libertades, la libertad de expresión, una de ellas. Entonces, vuelvo a decir, el desacuerdo no es el problema. Es cómo nosotros solucionamos esos desacuerdos y cómo creamos una cultura de convivencia pacífica aún cuando estamos en ese mismo desacuerdo. A lo interno y a lo externo del Consejo Nacional Electoral, ¿existirá en estos momentos una estrategia de comunicación? Pues realmente si existe una estrategia, no estamos completamente seguros, pero pareciera que es un poco deficiente esa estrategia. Porque ya hemos visto la cantidad de malos entendidos que han habido en el pasado con muchísimos temas, estamos hablando del TREP, estamos hablando lo que sucedió con el sorteo también. Inclusive por este tema de comunicación es que nosotros como Plataforma Juvenil por la Democracia, hace ya 2 meses, el 10 de junio, si no me equivoco, nos reunimos con el Consejo Nacional Electoral y le solicitamos poder tener una instancia de participación juvenil. Esta instancia es un mecanismo de consulta donde nosotros como plataforma íbamos a funcionar como observadores de todas las etapas y de todo el proceso que lleva el Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones generales. Nosotros inclusive estuvimos en un programa en hoy mismo de más o menos el 20 de junio y comunicamos eso. Luego el 11 Consejo Nacional Electoral y esta carta de intención que enviamos al Consejo Nacional Electoral era solicitando ya crear un memorándum de entendimiento para poder crear este canal de comunicación. Creemos que este canal de comunicación puede mejorar la transparencia del proceso y la buena comunicación. Entendemos que los consejeros pasan con una agenda muy ocupada, especialmente ahorita, ¿verdad? Pero aprovecho este espacio para hacerles un llamado porque el hecho que los jóvenes participemos podrá darle mayor transparencia y más confianza a este proceso. Es decir, que no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Desde el 11 de julio que nosotros hicimos llegar la carta de intención, no hemos tenido una respuesta concreta de seguimiento a la misma. Así que se pudiese decir que así es. Y ustedes son los jóvenes, son el futuro de nuestro país. Y desde el 11 de julio están tocando la puerta del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué les dicen? ¿Qué les dicen? Pues realmente hasta el momento no hemos tenido más respuesta que tal vez algo poco oficial de que pues están con las manos llenas, pero eso sería todo. Increíble, increíble realmente.
¿Qué le recomiendan ustedes al Consejo Nacional Electoral para mejorar esa estrategia de comunicación? Bueno, yo creo de que lo escribimos en nuestro comunicado. Hablamos de que la presencia institucional realmente demuestre en las redes sociales, en los medios de comunicación, que esta es un ente estatal que vela por los intereses ciudadanos, no partidarios. Es importante de que el CNE demuestre que aunque tiene muchas personas partidarias participando en él, inclusive los altos consejeros fueron asignados por los tres partidos políticos, Liberal, Libre y Nacional, demuestren, vuelvo a decir, que el Consejo Nacional Electoral representa los intereses ciudadanos. Así es. No sé, pero verlos dos por un lado, uno por otro lado, ¿qué mensaje están dándole a la población hondureña? Creo que, bueno, pudiésemos interpretarlo como un mensaje de falta de consenso, pero creo que realmente el problema no reside ahí, con lo que se está discutiendo. Ser más proactivo con la comunicación, porque de esa manera, aunque existan desacuerdos, lo vamos a conocer. Y usted lo sabe, Jackie, como periodista, de que una de las cosas más difíciles es cuando la gente empieza a asumir porque cierta información no está afuera. Entonces, permitirle a la población que empiece a asumir y a llenar espacios, eso es lo que da espacio para que se den actos como lo que pasó en el sorteo, cuando partidos políticos, por falta de información, actuaron como actuaron, o nosotros como ciudadanos comunes y corrientes empecemos a asumir información de lo que sucede en el CNE y empecemos a desconfiar en las elecciones generales del 2021. Empecemos a pensar de que ya todo está arreglado. Empecemos a creer de que porque hay ciertos partidos que no están representados en el Consejo, ellos van a estar en pérdida el día de las elecciones. Nosotros necesitamos empezar a confiar en el proceso y eso empieza como una catarata en el Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar los jóvenes? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar la Plataforma Juvenil por la Democracia en este proceso electoral? Bueno, nosotros en el proceso interno de aquí, proceso interno y primario, participamos como Plataforma Juvenil por la Democracia, que dicho sea de paso, está compuesto por 8 organizaciones. Esta es una coalición donde 8 organizaciones juveniles nos unimos para formar esta coalición, y es más, aprovecho también para invitar a otras organizaciones juveniles de todo el país a que se acerquen a las redes sociales de Voto Informado en Instagram, Facebook, si quieren ser parte de esta plataforma. Nosotros en las elecciones primarias internas trabajamos como observadores a nivel nacional, cientos de jóvenes que bajo la tutela de la Plataforma Juvenil por la Democracia estuvieron observando el conteo de votos, o mejor dicho, el escrutinio. Volveremos a hacer eso en las elecciones generales, pero eso solo es desde la plataforma. Ya a nivel juvenil, el joven tiene que ser protagonista del proceso, salir a votar. Casi el 50% de los votantes son jóvenes. Estamos hablando de que somos la gran mayoría en este país, los que queremos que las políticas públicas, que los nuevos gobernantes, que la clase política pueda ejercer sus posiciones y su poder en beneficio de las nuevas generaciones, que sintamos una vez más el orgullo de ser hondureños, el orgullo de vivir en un país donde nos queremos quedar, donde queremos hacer una vida aquí, porque tenemos delante de nosotros 20, 30, 40 años. Entonces, sobre todo, más allá de directamente como observadores, la plataforma, sus jóvenes y los jóvenes en general, me atrevo a decir, queremos participar en las elecciones votando y decidiendo nuestro futuro. Pero queremos de que después de que podamos decidir, esos políticos que van a tener la responsabilidad de nuestro voto y de nuestra democracia, sepan de que están gobernando no solo para los próximos 4 años, sino que están gobernando para los próximos 40. Y eso es la vida mía, suya y de todos los jóvenes hondureños que nos escuchan. Gracias. Gracias a Daniel Vigil de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Muchas gracias a usted, Jackie.
y feliz noche a todos los hondureños y especialmente a los jóvenes que hoy nos escucharon. Y esperamos nosotros que tengan una respuesta certera por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, esa propuesta que hicieron desde el pasado 11 de julio y aún no tienen respuesta alguna por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de 30-30. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a don Pedro Barquero, coordinador de campaña del Partido Salvador de Honduras. Sabemos que están sin mucho tiempo, están en campaña. Mañana comienza la propaganda electoral y le agradecemos darnos estos minutos de su tiempo porque hay mucho que hablar con usted. Buenas noches. Buenas noches, Jackie. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de 3030. En efecto, estamos en los preparativos de lo que es el lanzamiento de la campaña del Partido Salvador de Honduras y de la candidatura presidencial del ingeniero Salvador Nasralla. Me encuentro actualmente en un restaurante en la ciudad de San Pedro Sula y hemos estado todo el día trabajando para ultimar los detalles del lanzamiento de la campaña, que es precisamente mañana, aquí en San Pedro Sula, departamento de Cortés, a las 6 de la tarde en Expocentro. Vamos a tener una verdadera fiesta política, una fiesta patriótica, en donde vamos a dar inicio a nuestra campaña y marcando siempre la pauta que hemos tenido en los meses anteriores. Básicamente vamos a hablar un poco de lo que es el plan de gobierno, vamos a hacer el lanzamiento de lo que es la línea de comunicación, la línea gráfica, vamos a ver ahí un par de spots que son los que vamos a utilizar durante la campaña y la idea pues es levantarle el ánimo a nuestras estructuras, a nuestras bases para que podamos agarrar con fuerza estos 90 días de trabajo que se nos vienen enfrente. Bueno, ¿y qué pasó? Ayer lograron llegar a un acuerdo para la inscripción de las planillas de Cortés. ¿Qué pasa con Choluteca? Bueno, primero te quiero comentar de Cortés. En efecto, ayer las autoridades municipales y departamentales y nacionales del Partido Salvador de Honduras, del departamento de Cortés, de las diferentes localidades, llegaron a un acuerdo y se pudo firmar un convenio que fue entregado ante el Consejo Nacional Electoral. Estamos esperando entonces que el Consejo nos notifique ya la inscripción de las planillas de Cortés, así como ya lo hizo con los otros 16 departamentos. O sea que después de esa acción de ayer ya tenemos en firme 17 departamentos. El departamento de Choluteca debería de estar en firme en estos próximos días, por una de dos razones. Uno, porque nosotros hemos cumplido con todo lo que el CNE nos ha pedido, cumplimos con la ley, cumplimos con nuestros propios estatutos, cumplimos también con todos los requerimientos adicionales a la ley y adicionales a los estatutos que nos pidió el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto no vemos ninguna posibilidad de que no se acepte la planilla integrada que entregamos el martes de la semana pasada. Pero adicionalmente a eso, estamos todavía buscando un acuerdo de consenso del 100%, como lo hicimos con Cortés. Con Cortés logramos un consenso del 100% de las partes y eso fue lo que se entregó. Con Choluteca tuvimos un acuerdo de integración en un directorio en donde la votación fue 9-2. Si logramos alcanzar un consenso del 100% en Choluteca, cambiaríamos la planilla que entregamos por mayoría por esta planilla de consenso. Pero si no hay planilla de consenso, pues dejaríamos la presentación que ya hicimos de la planilla con una votación de directorio con 9-2 de votación. ¿Por qué se están tardando tanto en aprobarles las planillas a ustedes? Mira, lo que pasó fue que como el partido no tuvo elecciones internas, las planillas se elaboraron a través de negociaciones directas dentro del partido. Y obviamente después de esos procesos de negociación y de conformación de las planillas, quedaron algunas personas que sintieron que no fueron tomadas en cuenta. Y estas personas entonces hicieron movimientos y presentaron unas impugnaciones a lo que son las presentaciones de planilla del Partido Salvador de Honduras y ese proceso legal pues ha tomado varias semanas porque el Consejo Nacional Electoral tuvo que pedir una serie de documentación para verificar que se haya cumplido con la ley, que se hayan cumplido con los estatutos y todo este proceso terminó la semana pasada con la entrega de unas cuantas resoluciones en donde nos daban las instrucciones de qué hacer para poder terminar de resolver ese asunto. En resumen, lo que nos pedían era que tuviéramos una reunión de directorio nacional, del directorio nacional provisional e inscrito en la Gaceta cuando se conformó el partido en septiembre del año pasado, y que este directorio hiciera una integración de las planillas de los diferentes movimientos de Choluteca y de Cortés y que la presentara al Consejo Nacional Electoral en un plazo de 5 días
que vencieron el martes pasado. Nosotros hicimos la entrega el martes, en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos legales y los requisitos adicionales que nos puso el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, nosotros ya esperamos que esto termine. Ahora, a pesar de haber entregado ese acuerdo por mayoría del directorio, no queríamos quedar así con los departamentos de Cortés y Choluteca, y por eso fue que hicimos una negociación en donde los diferentes movimientos de Cortés pusieron a un lado los egos, pusieron a un lado sus intereses particulares, pensaron todos en el país, en el proyecto de cambiar Honduras, y por eso fue fácil llegar a un acuerdo. Lo que estamos esperando entonces es ver si con Choluteca se puede hacer lo mismo para poder cambiar la planilla por mayoría y presentar una planilla por consenso. Pero la planilla por mayoría que ya fue presentada cumple con todos los requisitos de ley y debería de ser aprobada en estos próximos días por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que la tardanza no ha sido por ustedes, sino que por los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es correcto. Ahora, recordemos también que fue una cantidad de documentos impresionante. O sea, si mal no recuerdo, fueron como 3.200 documentos los que les presentamos que tuvieron que analizar para poder llegar a la conclusión que llegaron a través de las resoluciones de la semana pasada. Entonces, yo te diría así que, obviamente, uno siempre quiere que las cosas funcionen más rápido, pero también entendemos la enorme cantidad de documentos que tenían que revisar. Ahora, ya hoy que ya se recibió toda la documentación, que ya se revisó también toda la documentación y que ya cumplimos con todo, debería de ser cuestión de más de 24, 48 horas que nos den la resolución ya con la inscripción de nuestros 18 departamentos, los 16 que ya estaban inscritos, más Cortés que llegamos a un acuerdo, más Choluteca que fue una aprobación del directorio por mayoría. ¿Qué van a hacer ustedes dentro de 48 horas si no les dan luz verde los miembros del Consejo Nacional Electoral, viendo que ya mañana comienza la propaganda electoral? Bueno, vamos a tener que empezar a manifestarnos públicamente y a ejercer acciones para tratar de acelerar el paso. Nosotros estamos confiados y tranquilos en el sentido de que sabemos que la ley está a nuestro favor, sabemos que no hay otra opción más que inscribirnos estos dos departamentos para poder tener ya inscritos los 18 departamentos, pero sí tenemos una preocupación de tiempo, porque obviamente nosotros queremos ya tener todo en legal y debida forma para poder estar concentrados al 100% en la campaña y no estar distraídos con estos asuntos legales que requieren tiempo de nuestros asesores y de nuestras estructuras. ¿Cuál es el plazo? Me dijo 48 horas. 48 horas, sin 48 horas no les responden para la inscripción de planillas de Choluteca. ¿Van a manifestarse ustedes? Es correcto. Nosotros vamos a esperar un plazo de alrededor de unas 48, 36 horas. Pongamos que tal vez de aquí al miércoles, por tarde del jueves, deberíamos de estar recibiendo una resolución. Y si no, pues vamos a comenzar nuevamente a pedirle a las autoridades que nos resuelvan de manera rápida. No podemos seguir esperando mucho tiempo. Nosotros la semana pasada estuvimos 20 y lo que estábamos era de manera ordenada, de manera pacífica y de manera educada, pidiendo, solicitando que nos agilizaran la resolución de la inscripción. Ahora, nos retiramos del Consejo Nacional Electoral ese día en la madrugada porque comenzamos a acelerar el paso de las negociaciones con los amigos de Cortés. Y esa fue la razón por la que nos separamos del Consejo. Pero si no tenemos una respuesta rápida, pues vamos a tener que volver a regresar en frente del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal de Justicia, dependiendo de quién sea el encargado en ese momento, para poder estar pidiendo que se acelere el paso de la inscripción de nuestras planillas, puesto que ya hemos cumplido con todos los requisitos legales. Como popularmente le dicen, ¿no hay mano peluda aquí? Nosotros esperamos que no. La resolución nos va a definir eso. Si la resolución es a favor nuestro, sabiendo que nosotros hemos cumplido con la ley, que hemos cumplido con los estatutos y que hemos cumplido con los requisitos de la ley. Ahora, si la resolución no es a favor nuestra, ahí definitivamente que pudiera haber algo raro, porque la ley está a nuestro favor, y si la ley está a nuestro favor, el único resultado posible es una inscripción de nuestra planilla. Nasrallah en las últimas horas dijo que si no inscribían las planillas, él no participaba en el proceso electoral. ¿Esto sigue firme? Bueno, él está consciente que nosotros hemos cumplido en legal y de debida forma con la ley, con los estatutos y con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, él sabe que la única resolución posible en base a ley es la inscripción de nuestras planillas.
Si no se inscribe en nuestras planillas, se estaría violentando nuestros derechos, se estaría violando la ley, se estaría haciendo una irregularidad y eso sería una mala señal para el proceso electoral. Eso indicaría que están buscando una forma de eliminar al proyecto político más grande del país. Y si nos quieren eliminar, una buena manera de hacerlo es evitando que nosotros inscribamos nuestras planillas. Pues eso sería un mensaje muy duro para la democracia, un mensaje muy duro para el país, un mensaje muy duro para el proceso electoral, el querer sacar a la fuerza política más grande de la contienda a través de la eliminación de las planillas. Eso sería algo fuera de toda lógica y algo que sorprendería mucho y dejaría una muy mala imagen al proceso electoral. Bueno, imagínese, ha dicho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez que espera campaña de altura. Espera que no existan mensajes de denigración. ¿Partido Salvador de Honduras va a cesar ataques en esta campaña? Mira, y aquí nosotros en realidad no hemos atacado, nosotros hemos dicho la verdad. Cuando decimos que tenemos un gobierno corrupto es porque es la verdad. Cuando decimos que tenemos un gobierno lleno de personas incapaces es porque es la verdad. Cuando decimos que hay personas en el gobierno de la República al más alto nivel que tienen nexo con el narcotráfico, también es la verdad. Entonces, una cosa es atacar inventando y otra cosa es decir la verdad. Nosotros jamás vamos a dejar de decir la verdad, porque eso va de la parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es cambiar la corrupción por honradez, cambiar la incapacidad por un grupo de profesionales de alto nivel para que resuelvan los problemas del país y eliminar por completo los nexos con el narcotráfico por parte del gobierno de la República. Esa es una parte toral de nuestra estrategia y de nuestra propuesta que no podemos dejar de mencionar. La intención no es ofender a nadie, es simple y sencillamente decir la verdad, desnudar los problemas reales del país y a la par poner la solución. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? También hablamos de cómo vamos a fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, que es algo que ha estado destruyéndose de manera sistemática e intencional en el país. Obviamente tenemos que hablar de cómo prevenir y combatir la corrupción, que hoy por hoy provoca que se pierdan más de 75.000 millones de lempiras al año. También vamos a hablar de cómo mejorar la salud, la educación y la seguridad, que son tres flagelos importantes del pueblo hondureño y que tienen que tener una solución. Y el otro tema importante es la generación de empleo. Y la generación de empleo está íntimamente relacionado con la capacidad del país de poder recibir capitales nacionales y extranjeros. Todos estos son temas de campaña, son temas importantes que se tienen que sacar a la luz pública, identificando cuáles son los problemas actuales y a la par poniendo cuál es la solución y la propuesta que nosotros vamos a llevar en la práctica a partir de enero del próximo año. ¿Cómo van a generar ustedes empleo? Bueno, mira, en el país primero que nada hay un tema. Nosotros, cuando yo estaba en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ahí se reciben embajadores, cónsules, personas de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, inversionistas extranjeros, y todos, Jackie, claro, unos más diplomáticos que otros, unos de una manera más directa que otros, pero todos te dicen que la razón por la que no viene la inversión al país es por la corrupción y por los nexos con el narcotráfico del gobierno de la República. Entonces, con solo eliminar la corrupción y con solo eliminar los nexos con el narcotráfico, ahí abrís un montón de puertas. Y el otro tema también son los temas de competitividad. Al estar destruyendo el Estado de Derecho en los últimos 10, 12 años, lo que se ha conseguido es destruir la seguridad jurídica. Los capitales necesitan seguridad jurídica para poder invertir y asegurar cierto nivel de estabilidad para recuperar su inversión y tener cierto nivel de rentabilidad. Entonces, todo lo que implique mejorar la competitividad, mejorar la simplificación administrativa y también el tema de los impuestos es importante. Cuando logremos eliminar la corrupción del gobierno, esos 75.000 millones de lempiras que hoy por hoy se pierden en corrupción se van a ahorrar. Una buena parte de eso tiene que ir a inversión social, a mejorar la salud, la educación, la seguridad, los derechos humanos, el medio ambiente, etc. Pero otra parte de eso va a ser para bajar los impuestos a las personas y a las empresas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los impuestos son demasiado altos en el país. ¿Por qué? Porque la carga de la corrupción es enorme. Entonces, una buena parte de lo que pagamos en impuestos se pierde en corrupción. Al eliminar la corrupción, vas a poder bajar los impuestos. Cuando bajemos los impuestos, vamos a ser más competitivos. Y te digo por qué vamos a ser más competitivos. Nuestro vecino país de Guatemala cobra 25% sobre la renta más 5% de dividendos. Estoy hablando del dinero que le cobran a un inversionista para llevarse el dinero de su empresa a la bolsa. En Honduras se cobra 25% de renta, más 5 solidario, más 10 de dividendos. Entonces en Honduras se termina rentando un 40%. Si viene un inversionista de Suecia a invertir aquí en el Triángulo Norte para poder exportar a Estados Unidos y llega a Guatemala y Honduras, si todos los factores fueran iguales, que no lo son, pero si todos los factores fueran iguales, menos los impuestos, ¿a dónde se va a ir a invertir el sueco? ¿A Guatemala pagando un 30% o a Honduras pagando un 40%?
Por supuesto que Suecia. Lo que quieren los capitales es rentabilizarse. Y adicionalmente a eso, no solo los impuestos son más baratos en Guatemala, sino que también la energía eléctrica es más barata, los costos logísticos son más baratos y hay una serie de ventajas porque el país, el hermano país de Guatemala, es más competitivo. Entonces a Honduras lo tenemos que hacer más competitivo a través de diferentes condiciones, bajando el costo de la energía, bajando los impuestos, bajando los costos logísticos, agilizando la tramitología. Todos esos son temas que tenemos años de estar hablando en el país, pero que no se han llevado a la práctica, no se ha hecho la tarea. Nosotros lo que ofrecemos es hacer la tarea bien, no solo hablar, sino que hacer, no solo diseñar, sino que actuar. Eso es lo que necesita el país, voluntad política para que las cosas sucedan, no los discursos que hemos estado escuchando los últimos 10, 12 años con promesas vacías que nunca se han cumplido. Y eso desde esta casa, vamos a pedir que nos digan cómo van a hacer. Usted dice que el Partido Salvador de Honduras va a generar empleo, reduciendo la corrupción, bajando los impuestos, y es lo que se necesita en esta propaganda electoral, que le digan a la gente cómo van a hacer, cómo van a resolver. Muchas gracias, Pedro Barquero, coordinador de campaña del Partido Salvador de Honduras. Gracias, Jackie. Siempre es un gusto. Un fuerte abrazo y un saludo al pueblo hondureño. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mañana hay manifestaciones en diferentes partes del país. Estas manifestaciones son en contra de la sede. Vamos a hablar este tema con Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica para la Solidaridad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, licenciada Jacqueline Redondo, y a todos los hondureños que nos miran y nos escuchan por este potente canal de televisión. Pues sí, nosotros estamos muy pendientes siempre de toda la situación que pasa en nuestro país, y mañana va a haber movilizaciones también reclamando de toda esta situación que está viviendo lastimosamente nuestro país en este momento. Hace un par de días ustedes dijeron que la sede era prácticamente la muerte para la forma fiscal. Estábamos hablando de Roatán, hemos visto ya en la zona sur, hemos visto en La Ceiba y se escucha el rumor de El Paraíso. Sí, la verdad es que uno de los grandes problemas que en este momento nos sigue afectando como país es seguir pensando cómo nuestro país está deteriorando cada vez en muchos problemas, y uno grande de ellos precisamente el asunto de las sedes. Nosotros, desde el comunicado pasado, nosotros dijimos esto era un problema enorme que definitivamente no estaba siendo escuchado por las autoridades, y más bien con el asunto de que viene un próximo proceso electoral a finales de año, pues ellos están ahora viendo cómo aceleran para poder establecer y desarrollar más rápidamente estas zonas de empleo y desarrollo económico, precisamente como para establecerse y poder agarrar más fuerza al final del año. Y cuando vemos esto, estamos viendo que tenemos en este momento una autoridad que hasta está gastando fondos del erario público para poder promocionar estas zonas de empleo, y que ojalá fueran solamente zonas de empleo, pero yo creo que como régimen nos está haciendo mucho daño, porque ya vemos cómo en el momento dado el alcalde de Roatán pensó y dijo, vamos a tratar de hacer que Roatán sea como municipio una zona sede también, para poder en competencia, aunque en las últimas horas hemos visto otra situación que tendremos que platicarlo en un momento. Pero en realidad eso es lo que estamos viendo, en el que los alcaldes, los municipios, están tratando de salvaguardar la posibilidad de subsistencia de ellos. Porque claro, cualquiera de los inversionistas que ya están incluso radicados en nuestro país van a poder buscar, como todo empresario, lógico, quieren ganar y quieren ganar más y quieren tener ante todo más competitividad, y entonces van a querer entrar a estas zonas y que puedan sencillamente tener mejores condiciones para poder desarrollar su economía empresarial. Pero ojo, esto no es un beneficio que va a mejorar las condiciones de desarrollo del país, sino que de las zonas mismas. Por eso se habla de un régimen económico que va acorde a lo que es el beneficio de las zonas
de empleo y desarrollo económico, pero en ningún momento se habla de que el país con estos empleos va a desarrollarse, de ninguna manera. Y entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros, si estas empresas se pasan a la zona sede, nosotros vamos a tener que subvencionar con mayores impuestos lo que es todo el peso de lo que corresponde al presupuesto general de la República. Y mire, ¿cómo se da el asunto? Cuando se da esto de los municipios que estaban tratando ya hablando sobre convertirse en sedes, pues sencillamente ahí también se habla de que trataron o se estaba intentando poner un proyecto de ley en el cual una reforma se iba a hacer que cualquier empresa que se quisiera integrar a una zona sede, pues sencillamente se le iba a permitir siempre y cuando mantuviera el pago de los impuestos y tasas al Estado y a los municipios. Y esto, pues sencillamente no ha pasado todavía, pero es algo muy sencillo, eso no funciona, no le interesa, porque si yo fuera un empresario que estoy en esas condiciones y miro que me ponen una traba de ese tipo, a mí no me interesa, pero veo que allá voy a tener mejores condiciones de competencia y voy a tener mejores condiciones de inversión para retribución en ganancia, pues sencillamente lo que hago es que cierro mi empresa aquí, la domicilio como una nueva con otro nombre allá y sencillamente comienzo a funcionar. Y ya brinqué lo que es la traba de la ley, si se aprobara eso. Entonces, yo veo que las autoridades están insistiendo en mantenerse con un régimen que no es precisamente la mejor forma en buscar desarrollo para el país, porque esto no va a ser la forma en que Honduras va a salir del subdesarrollo, no es cierto. Nosotros creemos que las sedes como tal no funcionan bajo el orden del irrespeto de la Constitución de la República y la soberanía del país. Ahí está uno de los talones de Aquiles. Y mientras eso exista, sencillamente vamos a ver que no vamos a ningún lado. ¿Por qué lo decimos? Porque si bien es cierto, estamos viendo cómo estos politiqueros de hoy en día, que hoy están también en el poder, han venido violentando la Constitución de la República, las leyes mismas, y se están jactando de hacer lo que se les antoja precisamente porque han visto cómo, después de tener el control de todo el andamiaje gubernamental, Fuerzas Armadas, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, pues sencillamente ellos pueden hacer y deshacer en este país y no hay nada que los pueda obligar a echar para atrás. Y por eso están manteniendo con pie firme hacia adelante con las sedes. Bueno, usted hablaba de la competencia desleal que ya había sido denunciada por parte de las autoridades de la alcaldía de Roatán, y ya que usted pone el tema del alcalde de Roatán, mire que en las últimas horas la defensa del alcalde de Roatán dijo que la postura ante la instalación de la sede del alcalde es la que está dándole más controversia a la captura en las últimas horas del alcalde que está siendo vinculado con el tráfico de drogas. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, lo que sucedió el viernes anterior, pues es para mí es más que todo una señal. Yo no voy a poder decir si el alcalde está vinculado o no, porque eso la ley y el proceso adecuado judicial es el que va a determinar si es así. Yo sí creo que el Ministerio Público venía dándole seguimiento a esta operación, no en ese momento, sino que desde horas antes, desde días antes, y estaban preparados para esto. Por lo tanto, ellos sabrán del por qué ellos están acusando, incluso con las otras 3 personas, al edil de Roatán en este asunto. Pero lo más interesante de esto es pensar qué sucedería si esto hubiera sucedido en una zona sede. Recordemos que la zona sede, de acuerdo a lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Sedes, estos son zonas de jurisdicción especial con tribunales autónomos e independientes. Pero luego también dice que en el artículo 22 establece que la sede establecerá sus propios órganos de seguridad. O sea, al tener sus propios órganos de seguridad, ellos tendrían su policía. Nuestra policía no podría entrar ahí, ni tendría nada que ver ahí. Tendrían también exclusividad en las zonas, esta policía interna, incluyendo su propia policía
investigación, o sea, toda la acción de la investigativo dentro de la zona sede, también toda la investigación del delito. Claro está, la inteligencia, persecución penal y el mismo sistema penitenciario dentro de ella. ¿Qué significa eso? Que sencillamente nosotros como país, si eso hubiera sucedido en una zona sede, no nos damos cuenta. Y de remate, como ellos no van a tener respeto a lo que son los tratados que ha tenido, ni los convenios tampoco, que ha tenido nuestro país con estas organizaciones como la DEA no va a poder entrar ahí si no tiene convenios con ellos primero, directamente. Entonces, esas son las situaciones que a nosotros no nos parecen, ¿verdad? Donde estos se crean como unas zonas especiales, internas, independientes y sencillamente aisladas de lo que pueda ser la normativa jurisdiccional de nuestro país. Y esto hubiera sido otra situación. Ahora, es una cantidad de supuesta droga que fue incautada ese día, que sencillamente para una isla como Roatán, que es pequeña, sencillamente esa iba en transporte hacia algún lado y de alguna forma iba a ser transportada hacia otras latitudes que puede ser fuera del país y no sabemos por dónde, pero definitivamente es preocupante que las sedes puedan ser usadas para esto. Claro que sí, y realmente vamos a estar analizando este tema de la sede y más porque vemos la construcción de las mismas sin que las autoridades hagan nada. Aquí decían abogados constitucionalistas que solo el Congreso Nacional puede hacerlo y tal vez el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias a Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica para la Solidaridad. A la orden, mucho gusto. Gracias. Gracias, muy amable. Con esto vamos a una pausa porque ya se encuentra con nosotros el doctor Omar Videa. Doctor. Muy buenas noches, Jackie. Es un gusto estar con usted para, analizar el pan de cada día, que es este COVID-19 ya con 17 meses de pandemia y cuando nos encontramos sometidos por este virus y con un relajamiento de la población. Eso es lo que está ocurriendo en este momento que nos preocupa, ya que en este momento, el mes de agosto, el cual estamos cerrando, y con el último reporte, este es el mes con el mayor número de casos y es el segundo con el mayor número de fallecidos. En este momento estamos a 102 decesos de superar al mes de mayo del año 2021, que fue el más trágico para nosotros. Los hospitales, las unidades de cuidados intensivos al 100%. Y los pacientes que están llegando a los centros de triaje, muchos de ellos llegando tarde, quedándose en casa, y cuando reciben un cupo en estos triajes para hacer un traslado a nivel de hospital, ya requieren unidades de cuidados intensivos que en este momento ni los hospitales públicos y también los privados nos estamos quedando con poca capacidad de respuesta. Escalofriantes cifras nos va a dar el doctor. Usted no se lo puede perder este análisis que va a hacer el doctor Omar Videa. Vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a abordar el tema COVID-19 con el doctor. Realmente, doctor, antes de abordar con temas gráficas, con todo lo que usted necesita saber, quiero mostrarles este comunicado porque realmente estamos preocupados aquí, estamos muy preocupados con este comunicado que ha emitido la Secretaría de Salud y nos vamos a ir de un solo al primer párrafo donde dice que el día lunes 30 de agosto de 2021 no habrá vacunación contra la COVID-19 en ninguno de los puestos de vacunación del Distrito Central, ya que las brigadas de vacunación y el personal que participó en la vacunación estarán de permiso para un día de descanso por la extensa jornada trabajada los días 27, 28 y 29 de agosto. Doctor Omar Videa, ¿qué opina usted al respecto? Sí, definitivamente esto es lo que muestra la falta de planificación de las autoridades, se vuelve a ver en evidencia. En este momento nosotros estamos preparados en la atención pública, los que hemos sido y somos servidores públicos, a hacer guardias. Entonces esto es algo planificado. O sea, en este momento estamos en una guerra. El COVID-19 no se da feriado. Para él no existe sábado, domingo, ni siquiera día lunes. O sea, los días son iguales, el virus sigue expandiéndose y nosotros debemos de hacer un contraataque. Entonces, este tipo de medidas lo que demuestran es una falta de planificación, porque hay personas que están citadas para recibir su segunda dosis principalmente,
de las vacunas que se ponen en el país para el día de mañana. Entonces, acá se debió haber previsto con anticipación y dejar las personas, el grupo que está vacunando, en los horarios que habitualmente se hacen en el Distrito Central, que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pero desinforman, es una información que se empezó a dar a conocer en horas de la tarde. Imagínese usted, era algo que se tenía previsto y que no podemos parar, fuera de que si se avisó hace un mes o 2 meses, no importa. En este momento no se puede parar, porque Honduras, pese a que ha acelerado en el último mes la vacunación, tenemos una deuda grande. Ya vamos a ver más adelante cómo anda ese porcentaje de personas que está vacunada en este momento con 2 dosis. Es menos del 20%. Entonces, en este momento, con variantes circulantes en el país, no podemos relajarnos. Máxime que el gobierno ha tomado como única estrategia en este momento, porque es la única, la vacunación. Que si bien es cierto, es una de al menos 5 estrategias que debe de seguirse tanto el Estado como la sociedad a través de preservar las medidas de bioseguridad. Entonces, si el Estado se relaja, ¿cuál es el mensaje que le está dando a usted? Usted también se relaja. Bueno, ¿y para qué vamos a ir a vacunarnos si podemos tener un día libre? Bueno, así puede ser. ¿Para qué andar mascarilla? Igual ya estoy vacunado. Entonces, no puede haber relajación. En el mundo, usted ve que aún los países que lograron 60% como Israel de su población elegible para vacunar, se relajó y vea lo que le pasó. Hubieron muchas medidas que se fueron adoptando. Entonces, en conclusión, esto demuestra una falta de planificación y le aseguro que esto solo ocurre en el Distrito Central, porque en la costa norte, principalmente San Pedro Sula, es un mundo diferente el tema de la vacunación, y es una realidad. ¿Qué pasará allá? Mejor administración. Y mire que por relajarnos es que estamos como estamos. Las gráficas que usted nos trae hoy, realmente nos fuimos a la pausa, les dijimos que eran cifras escalofriantes. Sí, evidentemente, como les comentábamos, era que en este momento tenemos al mes de agosto con el mes con el mayor número de casos. Son 37.015 contagios que se han dado de manera oficial. Y mucho ojo, fíjese que este mes de agosto no es el mes que más pruebas se han hecho. De hecho, ocupa la posición número 7, porque usted podría decir, si hacen pues más pruebas, pues van a tener más casos. No, error. El mes de agosto ocupa la séptima posición en los meses con el mayor número de pruebas efectuadas. O sea, no es el primero. Lo que ha aumentado es la positividad. Tenemos un 43.6% de positividad. Prácticamente, en este momento, de las personas que se realizan la prueba, la mitad sale positivo. Y vea cómo departamentos que se han relajado en el interior, porque en los últimos meses nosotros hemos tenido el aumento de casos en Francisco Morazán, y hemos visto cómo el departamento de Lloro, por ejemplo, ha tenido un crecimiento fuerte en casos y en decesos. Y ahí compartimos, mire lo que está en pantalla, este es el reporte, porque sí se realizan pruebas, lo que pasa es que no se publican hasta el lunes, pero mire lo que está reportando la región sanitaria de Lloro del día de hoy. Muestras procesadas 130, mire los positivos 70, 53.8% la positividad en este sector de las pruebas que se efectuaron hoy. Y el número de fallecidos, 7, 5 confirmados y 2 sospechosos. Esto es lo que ocurrió hoy en el departamento de Lloro. Esta es la situación que está ocurriendo en el interior del país, una positividad superior a lo que puede ser la positividad nacional que se refleja en estas estadísticas. Un departamento de Cortés que está desplazando al departamento de Francisco Morazán en las últimas semanas en casos. No podemos bajar la guardia. ¿Y qué pasa? La contención hospitalaria es muy débil en el interior del país. Bueno, de hecho ya el departamento de Cortés, San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, la unidad de cuidados intensivos solo lo tiene un hospital. O sea, los casos en este momento están llegando más graves. De hecho, estudios internacionales plantean que en un 64% se ha incrementado la agresividad del virus en comparación al virus original y que está causando eso 5 veces más. Cuando usted se contagia, tiene 5 veces más la posibilidad de llegar a un hospital en una condición grave. ¿Y eso es por las variantes? Eso es por las variantes. Que aquí el gobierno nos ha dicho que hay, pues. Fíjese que tenemos un mes, precisamente hoy, un mes.
que en este canal, en los noticieros hoy mismo, comentábamos y reportábamos el primer caso que a través de un método diagnóstico de uno de los laboratorios había identificado la variante Delta. Se nos dijo que en 2 semanas, por tarde, íbamos a tener el resultado. Tenemos hoy un mes exacto, hoy 29 de agosto, y no existe la confirmación, y los casos han seguido. Y los hospitales, vea cómo vamos. Tenemos el segundo mes en este momento con la mayor cantidad de muertos en el país, 970. El mes de mayo del año 2021 registró 1.072 decesos. Estamos a 102, lastimosamente, en el reporte que vendrá el sábado, domingo, y que se incluirá el día de mañana, lunes, probablemente se supere esa cifra. Y esa es la realidad que tenemos, pese a los avances que ha tenido la vacuna. Me gustaría compartir la gráfica de las vacunas, porque en este momento, mire, han ingresado 5.392.707 dosis de vacunas con las que ingresaron el fin de semana, precisamente el día viernes. El 70% ya fue aplicado. Hay un 30% sin aplicar. Ese 30% asumimos que son las personas que les resta la segunda dosis y los que iniciarán por primera dosis a vacunar. De ese 70%, vamos a ver cómo se ha distribuido en relación a la población objetiva para vacunar. Estos son datos actualizados. Tenemos población a vacunar 7.121.331 personas. Toda persona mayor de 12 años está incluido acá. Pero el 47% de los hondureños elegibles para vacunar no han recibido una tan sola dosis de vacuna. Y podríamos decir que bueno, el 53% ya se vacunó. Sí, pero espérese, porque en la distribución todos están, la mayoría con primera dosis, que tenemos ahí el 38%. Y tenemos un 15% con 2 dosis, o sea que prácticamente no llegamos ni a 2 de cada 10 elegibles para vacunar con el esquema completo. Y eso es un problema, ¿verdad? Por eso hay tanta gente en el hospital. Doctor, pero ¿y ese 33% de la población inoculada al 31 de agosto, lo vamos a llegar o no? Es probable que nosotros superemos el 20%, pero yo lo estoy viendo ya muy difícil, porque en este momento vemos que la meta probablemente no se llegue, pese a que si tenemos nosotros un 38% con primera dosis, tenemos vacunas que al menos 2 de 3, el intervalo para poner la segunda dosis son 28 días. Entonces no debería de ser tampoco tan complicado llegar a superar el 30, lo que planteábamos al 9. El 9 de septiembre, las personas que se vacunaron ya estarían llegando a superar el 40%. Esa debe ser la meta y debe tener la capacidad del Estado para que si usted hace un vacunatón y pone primera dosis, tiene que tener la estructura para poder llevar a esa población a aplicarse la segunda dosis. Porque si no se la aplica, entonces nosotros vamos a tener consecuencias, porque estudios están demostrando internacionales que si usted solo tiene una dosis, el porcentaje de protección, la gente puede creer que es el 50%, no. Los estudios demuestran que la eficacia de la vacuna es entre un 20 y un 30% cuando usted tiene una dosis. Si no, vea cuántas personas han fallecido en el país con una dosis de Sputnik, por el término en tiempo, y cuántas personas en este momento están hospitalizadas con una dosis. De hecho, de mis pacientes hospitalizados, todos tienen una dosis de vacuna. Y como son adultos mayores, lo que tienen es Sputnik. ¿Y sabe dónde están? En cuidados intensivos. Qué terrible. En cuidados intensivos. Esa es la realidad. Y hoy quiero alertar a la población con esto que hemos denominado el termómetro hospitalario de Honduras. ¿Qué le parece si miramos ese termómetro hospitalario luego de la pausa comercial? Perfecto. Vamos a la pausa. Muchas gracias por seguir con nosotros, hablando con el doctor Omar Videa, ya usted desde la casa todos los domingos, doctor, y nos hablaba sobre el cupo de los hospitales. Realmente es preocupante. Es difícil porque yo le venía comentando que recién acabamos de evaluar una paciente y en un hospital privado era el último cupo que quedaba para unidad de cuidados intensivos, una persona de 87 años que no se le puede negar la posibilidad de luchar por su vida. Llega con 70 de saturación al hospital, o sea, lo normal es arriba de 90, 94.
O sea, la situación es muy difícil lo que estamos viviendo y vea cómo está la situación de los hospitales en Honduras en relación al número de personas que están ingresadas en este momento, que son 1.368, de las cuales estables se consideran el 55%, pero hay un 41% grave y 4% críticos. Estos críticos están en unidades de cuidados intensivos y estos graves realmente no están en unidades de cuidados intensivos porque no hay cupo. Pero son las personas en salas de alto flujo, en salas con mascarilla y con reservorio, ya al tope, y requiriendo toda la logística en el tratamiento. Hablamos del tratamiento catracho, hablamos del tocilizumab. Antes, en los reportes diarios, nos daban a conocer que entre pacientes graves y críticos estaba entre un 20 a un 30%. Y en este momento, al día de hoy, es el 45%. ¿Qué significa esto? Que tenemos un virus que es mucho más agresivo, que tiene la capacidad de doblegar su organismo, de doblegar sus pulmones y de requerir una gran logística. Logística que nos preocupa sobremanera porque el virus se fortalece y nosotros en las estrategias nos debilitamos y en los tratamientos. Vean lo que está ocurriendo con el tocilizumab. En este momento no se encuentran en farmacias, no se encuentran en droguerías, cuando se le solicita al paciente que vaya a comprar el tocilizumab. Y se lo digo, una persona sin tocilizumab en una condición grave o crítica, la probabilidad de vida son muy pocas. Es prácticamente imposible. Solo es la mano de Dios que pueda rescatarlos. Porque sin tocilizumab, esa es la arma que nosotros tenemos. Paciente hospitalizado, el 90% necesita tocilizumab para sobrevivir. Y ya no hay, o sea, se había anunciado una crisis en septiembre, octubre y noviembre, pero estamos en agosto y ya estamos en la crisis. Y esa es la realidad. En los centros privados se cuenta con capacidades muy limitadas de tocilizumab. Opción, el sarilumab. ¿Y cuál es el problema? En este momento lo tiene concentrado Estados Unidos y no lo libera, porque lógicamente también es una escasez mundial de tocilizumab y no está liberado para el mercado externo. Ningún país de Centroamérica lo tiene. Y en conversaciones con personajes internacionales en el tema, nos han comentado este fin de semana que hasta el momento no hay luz verde para liberar la única opción que el tocilizumab tendría de ser sustituido. Mire, yo no quiero pensar qué va a ocurrir si llegamos a una condición grave. Si llegamos a tener pacientes, en mi caso, o un familiar. Qué triste, qué triste, doctor. Y mire, realmente hay que tomar conciencia. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, gracias por darnos estas estadísticas, porque realmente es lo que se necesita, que usted también tome conciencia, pero que también las autoridades de gobierno hagan su trabajo, hagan el trabajo que tienen que hacer. Nosotros así finalizamos esta emisión de 30-30. Gracias.